la noche en que tres de las figuras más poderosas de las Fuerzas Armadas Argentinas, unidas por la sangre y el honor, vieron a su única y preciada hija y sobrina dar un paso hacia el infierno, lo hizo por voluntad propia. Se adentró en la jaula de las bestias con los ojos abiertos, ocultando su linaje como un secreto de Estado. Lo que recibió a cambio fue una embestida de violencia tan brutal que le partió el cuello, dejándola prisionera en su propio cuerpo, seguida por una conspiración fría y gigantesca, orquestada por la misma institución a la que había jurado servir. Pero el destino, a veces, se escribe en el papel más humilde. Una carta, manchada por las lágrimas de un soldado raso, fue la chispa que despertó a las bestias dormidas. Y entonces, un padre y sus hermanos generales, con el corazón roto y el alma en llamas, comenzaron a moverse, desatando una tormenta de venganza que haría temblar los cimientos del poder. Aquel día, el patio de honor del Colegio Militar de la Nación en el Palomar parecía haber acaparado toda la luz del sol de Buenos Aires para derramarla sobre el granito pulido. Era la ceremonia de egreso de los nuevos oficiales, la sangre joven que llevaría sobre sus hombros el futuro de la patria. El tacto almidonado de los uniformes recién planchados y las insignias de subteniente brillando bajo el sol eran el símbolo de la gloria, la recompensa a 4 años de sudor y sacrificio. Entre la multitud de jóvenes, una figura en el estrado destacaba con una luz propia, una mezcla de serenidad y una fuerza inquebrantable. Era Sofía Rojas. Había escrito una nueva leyenda en los anales del Colegio Militar, siendo la primera mujer cadete en obtener las más altas calificaciones en todas las materias, graduándose como la mejor de su promoción. Ahora, como representante de su clase, se erguía en el podio. Su voz, clara y firme, cortó el aire fresco de la mañana, resonando en todo el patio. No leyó el discurso preparado. En su lugar, giró lentamente la cabeza, como si quisiera encontrar la mirada de cada persona presente, desde los cadetes formados en el extremo del patio hasta los generales de rostro adusto sentados en la primera fila de invitados. Hoy, en este lugar, renazco como soldado, comenzó. El primer principio del espíritu militar que aprendí fue la honestidad con uno mismo. El segundo, la devoción infinita a la patria y a su gente. Juro ante ustedes, y ante la nación a la que dedicaré mi vida, que grabaré estos 2 valores en mi corazón y seré un soldado que sirva en el lugar más humilde, con el ardor más intenso. Cuando su discurso concluyó, un breve silencio fue devorado por una ovación atronadora. La gente admiraba su brillante historial y su audaz ambición, pero pocos, muy pocos, conocían el verdadero peso de las estrellas invisibles que cargaba sobre sus hombros. En la primera fila de la tribuna de honor, 3 generales, leyendas vivientes del ejército argentino, mantenían una expresión serena, pero sus ojos delataban una tormenta de emociones, un orgullo inmenso, una profunda preocupación y una punzada de temor. El general de ejército Mateo Rojas, jefe del Estado Mayor General del Ejército, con 4 soles dorados adornando sus hombreras, era el tío mayor de Sofía. A su lado, el general de división Julián Rojas, comandante de la guarnición militar Buenos Aires, no apartaba la vista de su hija, su mirada una mezcla incandescente de amor paternal. Y junto a ellos, el general de brigada Damián Rojas, de la Dirección General de Inteligencia, parecía analizar cada gesto de su sobrina en el escenario con una agudeza penetrante. Era su tío menor. Sofía Rojas. La única hija, una joya preciosa nacida en el seno de una familia de hierro, un linaje de soldados que conformaba la cúpula misma de las Fuerzas Armadas Argentinas. Su camino, en teoría, estaba trazado desde la cuna. Si hubiera mostrado la más mínima debilidad, o si hubiera anhelado una vida de tranquila comodidad, su familia le habría construido con gusto un camino pavimentado de seguridad y esplendor. Un puesto administrativo en alguna unidad de élite en Buenos Aires, seguido de un destino como agregada militar en el extranjero, ascendiendo por la vía rápida hacia la cima. En ese camino, ningún peligro, ninguna injusticia, se habría atrevido a rozarla. Pero ella lo rechazó todo. Después de la ceremonia, en una celebración íntima y familiar, mientras circulaban platos de asado y copas de Malbec, Sofía, que había permanecido en silencio con una expresión decidida, finalmente soltó la bomba. Quiero que eliminen todos los vínculos familiares de mi legajo personal.
Papá, tío Mateo, tío Damián. A todos. Oficialmente, figuraré como huérfana, que perdió a sus padres siendo niña. En un instante, la atmósfera cálida se congeló. Su padre, Julián Rojas, dejó su copa de vino sobre la mesa, mirándola con una expresión de incredulidad. Su voz, acostumbrada a comandar a decenas de miles de soldados, era ahora la de un padre herido. «¿Sofía? ¿Qué diablos estás diciendo? ¿Por qué iba a ser huérfana? Tu padre, tus tíos, estamos aquí, vivos y coleando». Sofía no desvió la mirada. Se enfrentó a los ojos temblorosos de su padre con una calma de acero. «Precisamente por eso, papá. Quiero ser evaluada únicamente como la subteniente Sofía Rojas, no como la hija del general Rojas, ni como la nieta de un linaje de generales. Quiero demostrar mi valía por mi propia capacidad y mi propio esfuerzo. Si camino por la senda fácil, protegida por tu sombra y la de mis tíos, nunca podré sentirme orgullosa de mí misma. No podré mirar a los ojos a los soldados que debo comandar. Para un soldado, eso es como la muerte. Por favor, respeten mi decisión». Sus palabras no eran un capricho juvenil. Eran el credo de un soldado, un código de honor forjado en su alma durante 4 años en el colegio militar. Era la forma más pura de la dignidad que deseaba proteger. Su tío Mateo, el jefe del ejército, habló con una voz profunda y grave, una voz que parecía hacer vibrar a toda la institución. «Sofía, el coraje que demuestras como soldado es admirable. Pero el ejército es un lugar mucho más complejo y salvaje de lo que imaginas. A veces, ese apellido será el único escudo que te proteja. No lo entiendes. Incluso en la fortaleza más imponente, existen mazmorras oscuras y húmedas». Su tío Damián, el jefe de inteligencia, que conocía todos los secretos y las sombras de las Fuerzas Armadas, añadió con su característica agudeza: «La unidad de frontera a la que quieres ir es una de las más difíciles de controlar desde Buenos Aires. Allí ocurren cosas que desafían la lógica. Es su propio reino, lejos de nuestra vigilancia. Es una apuesta demasiado peligrosa, Sophie». La súplica de su familia era desesperada. Temían sinceramente que saliera herida, que su espíritu se quebrara. Pero la determinación de Sofía era como el acero de los Andes. Se puso de pie e hizo una profunda reverencia ante los 3 hombres que eran a la vez sus héroes y su amada familia. «Se los ruego. Denme la oportunidad de fortalecerme por mí misma. Permitan que crezca como una flor silvestre que soporta la tormenta, no como una orquídea en un invernadero. Si fracaso, si me quiebro, entonces volveré con gusto al refugio de la familia. Pero por una vez, solo una vez, quiero intentarlo con mis propias fuerzas». Finalmente, su padre, Julián, vio en los ojos de su hija el mismo espíritu indomable de soldado que ardía en él. Tragando las lágrimas, asintió con pesadez. «Está bien. Si es tu voluntad, no me opondré. Pero prométeme una cosa. Si te encuentras con la más mínima dificultad, con la más pequeña injusticia, debes decírmelo». «¿Entendido?» «Sí, papá». «Te lo prometo», respondió ella, aunque en su corazón ya había jurado que, sin importar las dificultades que enfrentara, jamás pediría ayuda a su familia. Y así, Sofía Rojas se despojó con sus propias manos del escudo más poderoso y protector de Argentina. Su legajo pasó de ser el de la sobrina del jefe del Estado Mayor y la hija del comandante de la guarnición de Buenos Aires, a ser el de una huérfana anónima sin conexiones. Y para su primer destino, solicitó voluntariamente ser asignada a la unidad de comunicaciones del 5º Batallón de Infantería de Montaña, conocido como Los Cóndores, una de las unidades más duras y remotas en la precordillera de Mendoza. Fue un juramento de acero, un paso hacia la tierra más inhóspita y salvaje, dando la espalda a la cálida luz estelar de su familia. Uspallata, Mendoza. El aire en el umbral del invierno era tan afilado y seco como la hoja de un cuchillo. El camino hacia el cuartel del 5º Batallón de Infantería de Montaña, con la imponente silueta de los Andes como telón de fondo, era un paraje desolado,
abandonado hacía tiempo por el tránsito civil. Cuando la subteniente Sofía Rojas se paró frente a la garita de la guardia de la unidad de comunicaciones, lo que la recibió fue un viento que cortaba la piel y las miradas descaradas de los soldados de guardia. Quinto batallón, sin novedad, reportó uno, con un saludo reglamentario que contrastaba con la curiosidad y el escepticismo en sus ojos. Parecían observar un animal exótico recién llegado al zoológico. La primera mujer oficial destinada a ser jefa de sección en la historia del batallón. Y para colmo, una egresada con honores del colegio militar, una historia que sonaba a ciencia ficción en aquel rincón olvidado del mundo. La noticia de su llegada ya se había esparcido como un reguero de pólvora por toda la unidad, generando todo tipo de especulaciones y chismes. ¿Qué tan pesado será el padrino que tiene para que manden a una mina a este quilombo?, susurraban unos. Seguro que la cagaron con el destino, quería un puestito como en Palermo y terminó acá, se mofaban otros. Con ese cuerpito. A ver si aguanta una salida a la montaña. Mientras cruzaba la plaza de armas para presentarse ante el jefe de la unidad, docenas de ojos la seguían desde las ventanas de los barracones. Alguien silbó. Otros sonreían con malicia, codeándose entre ellos. Sofía intentó mantener la espalda recta, caminar con dignidad, pero sintió un sudor frío recorrer su espalda. Este lugar era diferente al ejército que había imaginado. Era un reino aparte, impregnado de una energía ruda y primitiva. La primera reunión con el jefe del batallón fue breve y fría. El teniente coronel, un hombre bajo y de abdomen prominente, pareció sorprendido por su brillante currículum, pero rápidamente adoptó una expresión de indiferencia mientras le explicaba la situación de la unidad y la sección que le tocaría comandar. Subteniente Rojas, la segunda sección que le toca es la más jodida del batallón. La que más labura y la que tiene más problemáticos. Especialmente el suboficial encargado, el sargento Primero Morales, un tipo con un carácter de mierda. Va a tener que aprender a manejarlo. Que sea mujer no significa que vaya a tener un trato especial. No vino acá a buscar una vida fácil, ¿o sí? ¿Entendido? Sí, mi teniente coronel. Entendido, respondió Sofía con voz fuerte, pero pudo sentir la desconfianza y la molestia veladas en el tono del oficial. Aprender a manejarlo era un eufemismo para, no me rompas las pelotas y aguantátela. Más que un aliento o una expectativa por la llegada de una nueva oficial, su actitud era la de alguien a quien le acababan de endosar un nuevo dolor de cabeza. La verdadera prueba comenzó cuando abrió la puerta de la oficina de la segunda sección. Dentro del pequeño y maloliente cuarto había dos hombres. Uno, corpulento como un oso, con la piel curtida por el sol y los años. Irradiaba el aura de un veterano que las había visto todas. Era el sargento primero, el perro, Morales. Estaba sentado con las piernas cruzadas sobre el escritorio, limpiando una pieza de un equipo de radio con una expresión de profundo fastidio. El otro hombre era su antítesis, delgado, de rostro pálido y una sonrisa fácil en los labios. El teniente primero Ricardo Vargas. Cuando Sofía se cuadró en la puerta y se presentó con un saludo impecable, subteniente Sofía Rojas. Me presento a la segunda sección como nueva jefa. Es un placer, el sargento Morales apenas le dirigió una mirada de reojo. Ni siquiera se molestó en levantarse. Dejó caer la herramienta que sostenía con un golpe seco y murmuró, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, la puta madre. Ahora una mina de jefa. Lo que nos faltaba. Era una insubordinación flagrante, un insulto directo. En ese momento, Ricardo Vargas se acercó con un gesto exagerado y le tomó la mano. Su mano, sorprendentemente, estaba fría y húmeda de sudor. Pero bueno. La famosa subteniente nueva. Un placer, subteniente Rojas. Soy el teniente primero Ricardo Vargas, jefe de la primera sección. Qué alegría tener a una belleza como usted en la unidad. Esto es una fiesta, che. Le va a levantar el ánimo a toda la tropa. Su tono era falsamente amigable, pero la forma en que su mirada la recorrió de arriba a abajo era lasciva y calculadora.
Sofía sintió una oleada de repulsión y retiró su mano sutilmente. Un placer, teniente Vargas. Claro que sí. Che, Morales, dijo Vargas, con una sonrisa burlona. No va a saludar a la nueva jefa de sección. Así no, sargento. Por más que seamos veteranos, la jefa es la jefa, ¿eh? Solo entonces, a regañadientes, Morales se levantó. Sin ponerse firme ni saludar, con las manos en los bolsillos y una postura desafiante, la miró directamente a los ojos. Su voz era áspera y amenazante, como el chirrido de metal oxidado. Mire, subteniente. Esto no es un aula del colegio militar. La teoría que aprendió sentadita en un escritorio acá no vale ni la chatarra que nos dan como equipo. No se haga la Rambo con ideas nuevas. Si se queda calladita en el rincón, no va a tener problemas. ¿Entendió? Hostilidad y advertencias explícitas desde el primer encuentro. Sofía apretó los labios con fuerza. Intuyó que este era el reino del que hablaba su padre, la mazmorra oscura y húmeda dentro de la fortaleza de acero. Si sus tíos y su padre hubieran estado presentes en su legajo, nadie se habría atrevido a tratarla con semejante falta de respeto. Pero no retrocedió. Sabía que si cedía ahora, estaría a merced de estos hombres durante el resto de su carrera. Sargento Primero Morales. Respeto su experiencia y sus conocimientos. Pero el mando de esta sección me corresponde a mí, la jefa de sección. En el futuro, le exijo que muestre el debido respeto a un superior. Y la evaluación de mi mando la harán el jefe del batallón y mis soldados, no usted. Y una última cosa. No soy una mina. Soy la subteniente Rojas, su oficial al mando. Su respuesta, serena pero gélida, hizo que el rostro hosco de Morales se contrajera por un instante. A su lado, Ricardo Vargas no podía ocultar una sonrisa, como si estuviera disfrutando de una pelea de perros. La batalla de Sofía Rojas, la extranjera arrojada a la tierra de los cóndores, solitaria y peligrosa, comenzaba a encender sus primeras y precarias chispas. El desempeño de Sofía como jefa de sección era una guerra diaria sin disparos. Y en esa guerra, el enemigo más grande y obstinado era, sin duda, el sargento Primero Morales. Con casi 20 años de servicio como suboficial de comunicaciones, era un experto reconocido por todos. Conocía cada red, cada equipo, incluso los defectos crónicos de cada aparato, como la palma de su mano. Los soldados, naturalmente, confiaban más en el perro Morales, el poder en la sombra de la unidad, que en una novata subteniente de 23 años recién egresada. Él usaba esta ventaja como su arma más poderosa, socavando su autoridad de manera sutil y, a veces, descaradamente abierta. Cada mañana, a las 8:30, durante la reunión de sección para la inspección de equipos y la asignación de tareas, Sofía, después de pasar la noche en vela, presentaba el plan del día, basado en los métodos más modernos y eficientes que había aprendido en el colegio militar. Su plan era teóricamente perfecto, diseñado para optimizar el tiempo y el personal. Hoy, la inspección de la red de comunicaciones de línea directa se realizará de una nueva manera. En lugar del método secuencial, 3 equipos trabajarán simultáneamente en diferentes sectores, realizando una verificación cruzada. Esto reducirá el tiempo de inspección en más de un 30% y minimizará los errores al permitir que cada equipo verifique el trabajo del otro. Apenas había terminado de hablar, Morales, como de costumbre, le arrojó un balde de agua fría. Se reclinó en su silla con los brazos cruzados y bostezó. Subteniente, otra vez con las boludeces de los libros. Estos equipos son viejos, si los manosea mucho se rompen peor. La forma en que lo hemos hecho durante décadas funciona. Vamos a hacerlo como siempre. Primer equipo, conmigo a revisar las antenas. Segundo, a ordenar los cables. Tercero, a limpiar el depósito. Y sin más, ignorando por completo sus órdenes, comenzó a dar instrucciones a los soldados según su método tradicional. Los soldados, desconcertados,
Se miraban entre sí, atrapados entre la nueva jefa de sección llena de entusiasmo y el veterano suboficial que los había dirigido durante años. La innovación de la recién llegada contra la experiencia del veterano. Sofía, en lugar de levantar la voz, se interpuso en su camino con un tono tranquilo pero firme. Sargento. Primero, cumpla mis órdenes. Es una orden de su superior. Probaremos el nuevo método. Si surge algún problema, como usted teme, la responsabilidad será enteramente mía. Pero aferrarse al método antiguo sin siquiera intentar algo nuevo no es mantener el status quo, es retroceder. ¿Responsabilidad? ¿Cómo piensa hacerse responsable usted? Si una sola red falla aquí, toda la división podría quedar incomunicada. No podemos arriesgar la vida de nuestros soldados por uno de sus experimentitos de laboratorio. Esto no es un juego, subteniente. Estamos en la frontera. Mañana mismo podrían empezar a llover misiles del otro lado de la cordillera. Sus palabras, en la superficie, sonaban a preocupación por la unidad y sus hombres. Pero debajo latía una profunda desconfianza hacia una joven oficial sin experiencia de combate, y una arrogancia arraigada que gritaba: ¿Quién te crees que sos para enseñarme a mí, con 20 años de servicio? Estaba aplastando la autoridad de Sofía frente a los soldados para dejar en claro quién mandaba realmente en la segunda sección. Una vez, durante un ejercicio nocturno de establecimiento de comunicaciones de emergencia, ocurrió un imprevisto. Una tormenta local repentina provocó una luz que cortó el cable principal de comunicaciones, interrumpiendo el enlace. Sofía, sin perder la calma, analizó la situación combinando los manuales de emergencia y los datos topográficos, y organizó un equipo de reparación. Equipo 1, tomen la ruta Alfa. Equipo 2, la ruta Bravo. Verifiquen el daño del cable e informen. Equipo 3, preparen el equipo de respaldo y esperen en el puesto de mando. En ese momento, Morales la interrumpió. Subteniente, mandar a los soldados a la montaña con esta lluvia es una locura. La ruta Alfa es peligrosa, hubo un derrumbe el verano pasado. Iré yo solo a ver qué pasa. Negativo. Una acción individual viola el reglamento y es más peligrosa. Debemos mantener el principio de operar en parejas. Manuales. ¿De verdad cree que el ejército funciona siguiendo las reglas de un librito?, gritó Morales. Agarró una radio y salió corriendo hacia la cortina de lluvia. Sofía se quedó sin palabras por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura y dirigió a los soldados restantes. En lugar de la ruta Alfa que Morales había tomado, analizó la topografía y la ubicación de los desagües, y envió al equipo 2 por una ruta alternativa, la ruta Charlie. Su juicio fue correcto. El problema no estaba en la ruta Alfa, sino en un desagüe obstruido en la ruta Charlie, que había inundado una caja de empalmes y provocado un cortocircuito. El equipo 2 conectó rápidamente una fuente de energía de respaldo y despejó el desagüe. La comunicación se restableció en apenas 15 minutos. Mucho después, Morales regresó, cubierto de barro y sin haber encontrado nada. Al ver que la situación ya estaba resuelta, su rostro se endureció y no dijo una palabra. En ese instante, la mirada de los soldados hacia Sofía cambió, sutil pero definitivamente. Por primera vez, comenzaron a darse cuenta de que su teoría no era solo palabrería de libros, sino que se basaba en una aguda capacidad de análisis que podía anticipar las variables del terreno. Sin embargo, Morales, en lugar de admitir su error, intensificó su hostilidad hacia ella. En público, la ignoraba abiertamente. En privado, en la sala de descanso de los suboficiales o en el sector de fumadores, se refería a ella como la minita con suerte. En el ejército, no solo existe la jerarquía visible. Existe una jerarquía invisible de antigüedad y experiencia. Y el sargento Morales reinaba en esa jerarquía invisible, arrastrando a Sofía cada día a un campo de batalla sin tregua. Todas las noches, en su austero alojamiento, Sofía desplegaba un mapa de operaciones desgastado, repasando las situaciones una y otra vez, y se prometía a sí misma,
lo demostraré con resultados. Superaré este muro de ignorancia y brutalidad con mi propia capacidad. Esa lucha solitaria le estaba robando el sueño, noche tras noche. Más sutil y profundamente dañina que el desprecio directo de Morales era la vileza oculta tras la máscara del teniente primero Ricardo Vargas. Aparentemente, siempre se comportaba como un buen colega y un apoyo para Sofía. Su sonrisa afable y su tono suave eran suficientes para ganarse la confianza de cualquiera a primera vista. Sophie, no te amargues. Morales es un bruto, un cabeza de termo. No tiene mal fondo, no te tomes a pecho sus boludeces. Después lo agarro yo, le invito un vino y le pongo los puntos. Ay, Sophie. Otra vez te quedaste trabajando hasta tarde. Estás hecha un esqueleto. Tomá, un energizante, te va a hacer bien. Si te me desmayas, es una pérdida para la unidad, che. Le ofrecía café o bebidas energéticas, le daba palmaditas en el hombro y actuaba como un colega amable y comprensivo. Pero en el momento en que Sofía le daba la espalda, se convertía en un demonio que le clavaba un puñal. En el casino de oficiales, en el área de fumadores, durante los partidos de fútbol de fin de semana, en cualquier lugar donde se reunieran los oficiales, él esparcía rumores maliciosos y astutos sobre ella. Su método no era criticarla abiertamente, sino fingir preocupación y lástima para minar su imagen, lo que lo hacía aún más perverso. La verdad, me da pena la subteniente Rojas. Es inteligente, pero demasiado idealista, no tiene los pies sobre la tierra. Me preocupa que un día de estos se mande una cagada grande. No sé, ¿no notaron que es especialmente obsecuente con el jefe de batallón y el suboficial mayor? Digo, puede ser que sepa moverse socialmente, pero es un poco. No sé. ¿Será porque es mujer, qué sé yo? ¿Y por qué creen que Morales está así? Porque Sofía lo saca de quicio con sus ideas impracticables. Yo lo veo, che. Morales, en el fondo, trata de cuidarla, pero ella no le da bola. Y yo, en el medio, tratando de calmar las aguas. Un quilombo. Sus rumores eran una mezcla diabólica de verdades, mentiras y su propia interpretación subjetiva, diseñados para que quien los escuchara los creyera sin dudar. Especialmente, usaba el marco de ser mujer para atribuir todas sus acciones a las limitaciones o características de su género. La gente comenzaba a pensar, bueno, si un colega oficial lo cuenta con tanto detalle, no debe ser mentira. En la unidad, Sofía fue siendo etiquetada como una mujer que había ascendido por suerte y no por capacidad, que coqueteaba con los oficiales superiores para su propio beneficio, una novata arrogante que ignoraba a los suboficiales veteranos y rompía las tradiciones de la unidad. Una vez, hubo un asado para todo el batallón. Para Sofía, recién llegada, era una situación incómoda, pero para intentar integrarse, se acercó a los oficiales para servirles vino. Cuando le ofreció una copa a Ricardo Vargas, él, como si hubiera estado esperando el momento, exclamó en voz alta, «Atención, señores. Un vino servido por la diosa de nuestra unidad, la subteniente Rojas. Un aplauso para ella, por favor. Sophie, ¿por qué no le servís una copa a todos, empezando por el jefe del batallón?» Todas las miradas se centraron en ella. Algunos oficiales, ya pasados de copas, hicieron comentarios groseros. «Che, Vargas, no seas egoísta, yo también quiero. Qué rico está el vino cuando lo sirve una belleza así». Sofía sintió que la cara le ardía, pero para no arruinar el ambiente, forzó una sonrisa y sirvió a los demás. En ese preciso instante, Vargas se acercó a Morales y le susurró al oído, «La ve, sargento. ¿Eso es una jefa de sección o una promotora? Se la pasa sirviendo tragos a los jefes para quedar bien mientras la sección se cae a pedazos. Pura imagen». Morales, con la cara roja por el alcohol, lanzó una puya lo suficientemente alta para que Sofía la oyera. Debería haber sido camarera en un boliche de la Costanera, no militar. ¿Quién sabe de qué pozo salió? La voz fue baja, pero en medio del bullicio, las palabras llegaron a los oídos de Sofía como dagas.
Su mano tembló de rabia. Los dientes de la serpiente, ocultos tras una máscara de amabilidad, se habían clavado profundamente en su corazón. Desde ese día, Sofía se volvió aún más cautelosa con Vargas, pero él era demasiado astuto como para dejar rastros. Siempre mantenía la fachada del buen colega preocupado por ella, mientras su malicia se escondía en la densa niebla de los rumores. Cada una de sus acciones, cada una de sus palabras, pasaba por su boca para ser distorsionada y convertida en un arma que volvía para atacarla. Sofía se hundía cada vez más en un profundo aislamiento. No podía confiarle sus sentimientos a nadie. Al volver a su alojamiento, dudaba cientos de veces antes de llamar a su padre. Pero al recordar su juramento de demostrar su valía por sí misma, colgaba el teléfono en silencio. La herida dejada por el cuchillo oculto tras una sonrisa era mucho más profunda y dolorosa que la del desprecio abierto, y estaba enfermando lentamente su espíritu. Aunque en el círculo de oficiales y suboficiales Sofía se estaba convirtiendo en una paria, un enemigo público, en los barracones de su segunda sección estaba germinando un cambio silencioso pero significativo. Los soldados, que al principio la veían con desconfianza como una carilinda, acomodada y se quejaban de que una jefa mujer significaría un entrenamiento más duro, con el tiempo comenzaron a percibir su sinceridad y su capacidad. Sofía era una líder que lideraba con el ejemplo, no con la autoridad. Todas las mañanas, a las 6, corría con ellos con el equipo completo, e incluso ayudaba al soldado más rezagado cargando parte de su mochila. En los trabajos más duros y sucios, era siempre la primera en arremangarse. Ya fuera cavando trincheras en la tierra helada o manteniendo los cables de comunicación cubiertos de grasa, nunca se quejó. Su rostro pálido y sus manos delicadas pronto se cubrieron de tierra y aceite, pero nunca frunció el ceño. Además, trataba a cada soldado como a un individuo, no como a un simple subordinado. Si un soldado se torcía un tobillo durante el entrenamiento, ella misma lo cargaba hasta la enfermería. Escuchaba hasta altas horas de la noche los problemas de un soldado que sufría por una ruptura amorosa. Era la única oficial que conocía no solo los nombres y funciones de sus 32 soldados, sino también sus situaciones familiares, los nombres de sus novias y sus sueños para el futuro. El soldado conscripto Leo Benítez, en particular, observaba a Sofía de cerca y desarrolló un profundo respeto por ella. Benítez había estudiado ingeniería electrónica en la universidad y era un joven brillante, pero su carácter introvertido y tranquilo lo hacía reacio a destacar, y apenas se estaba adaptando a la vida militar. Había notado los sistemas ineficientes y anticuados de la unidad y había propuesto mejoras en varias ocasiones, pero siempre recibía la misma respuesta: cállate y hacé lo que te dicen, lo que lo frustraba enormemente. La primera persona que reconoció y valoró su talento fue Sofía Rojas. Un día, el obsoleto programa de comunicaciones tácticas de la unidad comenzó a fallar repetidamente, paralizando el trabajo administrativo. El sargento Morales, irritado, se limitó a decir: siempre fue así, reinicien y listo. Los demás oficiales tampoco sabían qué hacer. Fue entonces cuando Sofía llamó a Benítez en privado. Soldado Benítez, según su criterio, ¿cuál es el problema fundamental de este sistema? Escuché que es su especialidad. Quiero su opinión sincera. Por primera vez, un oficial le preguntaba sobre su área de conocimiento, y además, con una mirada seria, dispuesto a escuchar. Benítez, aunque sorprendido, reunió el coraje para explicar su análisis. Mi subteniente, este programa se basa en un software muy antiguo y entra en conflicto con las últimas actualizaciones del sistema operativo. Hay problemas fundamentales con el módulo de seguridad y la asignación de memoria. Si pudiera modificar algunas líneas del código fuente, creo que podría solucionar los errores y mejorar la velocidad. Al oírlo, Morales lo reprendió: y este pendejo que se cree que sabe. Pero Sofía lo interrumpió con firmeza. Puso una mano en el hombro de Benítez y dijo: perfecto. Inténtelo. Confío en usted. Hablaré con el oficial de servicio para que pueda usar la computadora de la oficina esta noche. Si necesita algo, lo que sea, se lo conseguiré.
Esa noche, Leo Benítez se pasó la madrugada analizando y modificando el sistema. A la mañana siguiente, como por arte de magia, todos los errores habían desaparecido y la velocidad del programa se había triplicado. Todo el batallón quedó asombrado. Morales intentó minimizarlo, diciendo que había sido pura casualidad, pero los demás soldados murmuraban: Benítez lo arregló, pero la que se dio cuenta de que podía hacerlo fue la subteniente. ¡Qué genia! Leo Benítez sintió una gratitud y una lealtad imperecederas hacia la jefa de sección que había confiado en él y le había dado una oportunidad. A partir de ese incidente, los soldados comenzaron a seguir a Sofía con total sinceridad. Sus órdenes ya no eran vistas como los ideales de una novata, sino como las decisiones racionales de una comandante competente que los entendía. Cuando proponía un nuevo método de entrenamiento, los soldados, en lugar de quejarse, preguntaban activamente: ¿cómo lo hacemos, mi subteniente? El rendimiento de la sección mejoró notablemente, y la segunda sección, antes estigmatizada como la sección problema, se convirtió en la más enérgica y unida del batallón. La sólida confianza de sus soldados era como un oasis en el desierto para Sofía. Cuando el ostracismo y el desprecio de los demás oficiales congelaban su corazón y la hacían querer renunciar a todo, la mirada pura de sus soldados y sus palabras: mi subteniente, confiamos en usted, le daban la fuerza para levantarse de nuevo. Se dio cuenta de que el verdadero liderazgo no emana de las insignias de un uniforme, sino de la confianza que une los corazones. Y juró que, por proteger a estas pequeñas flores en el desierto que creían en ella, nunca se rendiría en esta batalla. El invierno en la precordillera de Mendoza fue tan brutal como su reputación. El viento blanco, que bajaba de la cordillera, arrastraba la sensación térmica por debajo de los 20 grados bajo cero. En medio de ese frío implacable, se acercaba la prueba más grande y la mayor oportunidad para un soldado: el ejercicio de combate invernal. Esta maniobra era un gran escenario que ponía a prueba la resistencia física y mental de cada miembro de la unidad hasta el límite. Para el batallón de comunicaciones, responsable del cerebro y el sistema nervioso de la fuerza, el éxito o el fracaso determinaría el destino de toda la operación. Un solo corte en las comunicaciones en la alta montaña podría significar el aislamiento y la aniquilación de un regimiento entero. Para Sofía, este ejercicio era la única oportunidad de demostrar oficialmente su capacidad como comandante, apostando todo lo que tenía. No solo quería superar la prueba, sino que se había fijado el ambicioso objetivo de revolucionar el anticuado e ineficiente sistema de comunicaciones de la unidad. Semanas antes del ejercicio, pasó noches en vela elaborando su plan de operaciones. Su cama en el alojamiento estaba cubierta de manuales tácticos y técnicos. Accedió a la base de datos del ejército y analizó minuciosamente los informes de los ejercicios invernales de los últimos 10 años. Estudió en qué situaciones se producían fallos de comunicación, cuáles eran las limitaciones de los métodos de respuesta existentes y cómo el clima y el terreno afectaban las transmisiones. La conclusión a la que llegó fue revolucionaria. El sistema existente, que dependía de una única red de comunicaciones principal, era extremadamente vulnerable. Propuso un sistema de redundancia activa dual: construir una red de respaldo completamente independiente que entraría en funcionamiento en caso de que la red principal fallara. En tiempos normales, ambas redes se complementarían para distribuir el tráfico y evitar sobrecargas. Además, para contrarrestar posibles ataques de interferencia electrónica del enemigo, sugirió aplicar un sistema de salto de frecuencia en la red de respaldo. El plan de operaciones de varias decenas de páginas que preparó era tan meticuloso y perfecto, tan lleno de ideas innovadoras, que podría haber sido utilizado como material de estudio en el colegio militar. Días antes del ejercicio, en la reunión de planificación de todo el batallón, cada jefe de sección presentó su plan. El teniente primero Ricardo Vargas leyó un informe mediocre que parecía ser una copia del año anterior, con solo los títulos y las fechas cambiados. Los demás tampoco se desviaron mucho de lo convencional. Para ellos, el ejercicio no era un desafío para probar cosas nuevas, sino un evento anual, molesto y agotador. Finalmente, llegó el turno de Sofía. Cuando se puso de pie, un aire frío y sutil recorrió la sala de reuniones, como siempre.
El sargento Morales la fulminaba con la mirada, con los brazos cruzados. Ricardo Vargas le susurraba a un colega, a ver qué novela escribió esta vez, y se reía por lo bajo. El jefe de la compañía, el capitán Ferreira, ya bostezaba de aburrimiento. Pero Sofía no se inmutó. Con una voz segura y fluida, comenzó a explicar su plan. En este ejercicio, la segunda sección implementará un sistema de redundancia activa dual para superar las vulnerabilidades del sistema de red única. Esto minimizará el tiempo de interrupción de las comunicaciones a casi cero en caso de fallo del equipo por el frío, rotura de cables o un ataque de guerra electrónica enemigo. Proyectó en la pantalla imágenes satelitales y mapas topográficos en 3D para mostrar las rutas más eficientes para el tendido de la red y la ubicación de los repetidores. Presentó protocolos de respuesta detallados y por etapas para cada posible contingencia. Su exposición fue lógica, precisa y no dejó lugar a dudas. La atmósfera de desdén y burla en la sala comenzó a transformarse en asombro y admiración. Los oficiales dejaron de susurrar y se sumergieron por completo en su presentación. Su plan no era una simple repetición de los métodos existentes, era una idea revolucionaria que cambiaba el paradigma de las operaciones de comunicación. No estaba simplemente informando sobre un plan de ejercicio, estaba presentando una visión para la guerra de comunicaciones del futuro. Cuando terminó, el jefe del batallón, por primera vez, mostró una expresión de genuina admiración. Subteniente Rojas, su plan es asombroso. Es como ver una película de guerra del futuro. Si puede ejecutarlo tal como lo ha planeado, será la figura destacada de este ejercicio. El elogio fue para Sofía, pero quienes se pusieron rojos de ira fueron Morales y Vargas. Morales, en particular, se sintió humillado. Siempre la había menospreciado por ser una teórica de escritorio, pero ahora ella presentaba un plan de operaciones tan avanzado que él ni siquiera podía comprenderlo del todo. Sintió una profunda sensación de amenaza. Vargas, por su parte, no pudo ocultar su disgusto al ver cómo los rumores que había esparcido sobre la incompetencia de la mujer se desvanecían. Al salir de la reunión, Vargas se acercó a Sofía y le dijo con sarcasmo: «Wow, Sofi. Se nota que te pasaste la noche estudiando. Lástima que los ejercicios no se ganan por ser inteligente, ¿no? El plan es tan ambicioso que me pregunto si no vas a reventar a los soldados». Morales pasó a su lado sin decir una palabra, pero sus ojos ardían con una furia silenciosa. Era una mirada que parecía decir: «Vamos a ver qué tan buena sos». Sofía no se dejó afectar por sus reacciones. Esto es solo el comienzo, pensó. Por muy perfecto que sea el plan, si no lo demuestro con resultados, no es más que un trozo de papel. Miró a los soldados de su sección. En sus ojos, vio una nueva y fuerte expectativa, una confianza que antes no existía. Y se hizo una promesa. Debía triunfar en este ejercicio. Para enorgullecer a quienes creían en ella y para castigar, con la fuerza de su competencia, a quienes intentaban destruirla. Mientras el preludio del crudo invierno resonaba en las montañas, ella afilaba en silencio su espada para la batalla decisiva. El ejercicio invernal comenzó en serio. En medio de un viento cortante y nieve hasta las rodillas, los soldados del batallón, los cóndores, libraban una batalla feroz contra un enemigo simulado, en condiciones casi reales de combate. La segunda sección de Sofía tenía la misión más crítica: establecer y mantener la red de comunicaciones que conectaba el puesto de mando con todas las unidades subordinadas. Tal como lo había planeado, Sofía desplegó la operación de redundancia dual, construyendo simultáneamente la red principal y la red de respaldo con salto de frecuencia. El sargento Morales se quejaba constantemente, diciendo que era una estupidez que duplica el trabajo inútilmente. Intentó incitar a los soldados, quejándose del frío y el esfuerzo extra, pero ya no le prestaban atención. En lugar de quejarse, seguían en silencio las órdenes seguras de Sofía. Liderados por Leo Benítez, los soldados, que ahora confiaban plenamente en el innovador plan de su jefa, trabajaron con diligencia y sin una sola queja, a pesar de la dureza y la novedad de la tarea. «Mi subteniente».
El suelo está congelado en el punto de instalación de la red de respaldo. No podemos clavar los soportes de la antena. No fuercen la instalación. Usen los calentadores portátiles para descongelar el terreno. Tomará más tiempo, pero la seguridad es lo primero. Mi subteniente. El revestimiento de un tramo del cable principal se ha endurecido por el frío. Estamos perdiendo señal. Era un problema previsto. Abrigad el cable con material aislante de inmediato. Si la pérdida de señal supera el umbral, prepárense para reemplazarlo con el cable de respaldo. Daba órdenes sin titubear, como si hubiera anticipado todas las variables. Los soldados, al ver su calma y profesionalismo, confiaron aún más en ella. En la tercera noche del ejercicio, la temperatura se desplomó por debajo de los 25 grados bajo cero. Mientras toda la unidad luchaba contra el frío, ocurrió el desastre. La red de comunicaciones principal de toda la división fue atacada por una potente interferencia electrónica enemiga y quedó instantáneamente paralizada. Todos los monitores en el puesto de mando se apagaron, y de los altavoces solo salía estática. Las voces del comandante de la división, los jefes de regimiento y de batallón se cortaron de golpe. Los ojos, los oídos, el cerebro y el sistema nervioso de la fuerza quedaron completamente paralizados. El puesto de mando se convirtió en un caos. El grito furioso del comandante de la división retumbó en la sala. ¿Qué carajo hace el batallón de comunicaciones? Restablezcan la red ahora mismo. ¿Qué es esta mierda? El jefe del batallón de comunicaciones, pálido, gritaba a cada sección. ¿Identificaron la causa? ¿Qué sector es el responsable? Actúen ya. El problema estaba en la red central, responsabilidad de la primera sección. El teniente primero Ricardo Vargas había sido completamente superado por el ataque de guerra electrónica del enemigo simulado. Como solo operaba con la red de frecuencia única tradicional, no tenía forma de contrarrestar la interferencia concentrada. Presa del pánico, solo repetía como un loro: la interferencia enemiga es demasiado fuerte. No podemos rastrearla. No podía hacer nada. Mientras el jefe del batallón, frustrado por su incompetencia, estaba a punto de lanzar su bastón de mando, la voz calmada y clara de Sofía resonó por el canal de emergencia de todo el puesto de mando. Su voz, en medio del caos y la desesperación, fue como un rayo de esperanza. Jefe de batallón, aquí la jefa de la segunda sección. Informo. Transferiremos todos los canales a la red de respaldo operada por la segunda sección de inmediato. Nuestra red de respaldo está construida con un sistema de salto de frecuencia y no se ve afectada por la interferencia enemiga. Restauraremos el sistema de comunicaciones del puesto de mando en 30 segundos. En un instante, todo el ruido del puesto de mando cesó. Todos miraron el altavoz, incrédulos. El jefe del batallón preguntó, como si no pudiera creerlo: ¿qué? La red de respaldo está activa. ¿Es eso posible? Afirmativo, mi teniente coronel. Es posible. Conectaremos el puesto de mando de la división con los puestos de mando de los regimientos de inmediato. Soldado Benítez, inicie la transferencia del sistema ahora. Siguiendo la orden de Sofía, Leo Benítez, en el búnker de comunicaciones de la segunda sección, cambió el sistema con pericia. En el momento en que pulsó la tecla Enter, como por arte de magia, los monitores oscuros del puesto de mando comenzaron a encenderse uno por uno. Las líneas de comunicación interrumpidas se restablecieron, y la voz del comandante de la división volvió a sonar con fuerza por los altavoces. ¿Me reciben? Se ha restablecido la comunicación. Fue el momento en que el sistema nervioso de la unidad resucitó por completo. El plan innovador de Sofía había brillado en el momento decisivo. Su teoría, de la que todos se habían burlado como inútil e imposible, había salvado a toda la unidad de la peor crisis. Una vez estabilizada la situación, el jefe del batallón corrió personalmente al búnker de la segunda sección. Al ver a Sofía dirigiendo la situación con calma y a sus soldados moviéndose con una eficiencia impecable, no pudo contener su admiración. Subteniente Rojas, lo logró.
Usted sola salvó a todo el batallón. Le dio unas palmaditas en el hombro, con sincero reconocimiento. Los soldados se abrazaron y gritaron de alegría. Sus rostros reflejaban el orgullo y la felicidad de haber superado una prueba extrema. Mientras tanto, en el búnker de la primera sección, el ambiente era infernal. Ricardo Vargas, con su incompetencia expuesta ante todos, mantenía la cabeza agacha, en silencio. A su lado, el sargento Morales observaba la escena, viendo cómo toda la gloria y los elogios recaían en Sofía, y sus puños temblaban de rabia. Sus ojos ardían de celos y furia. No podía aceptar que sus 20 años de experiencia hubieran sido derrotados de manera tan humillante por la teoría de una oficial novata y mujer. El sistema nervioso se había reconectado, pero el odio y la envidia en sus corazones se retorcían aún más. La hazaña de Sofía se difundió por toda la división en un instante. Tras el ejercicio, en la reunión de evaluación en el cuartel general de la división, el propio comandante la nombró y la elogió delante de todas las tropas. Incluso le otorgó una medalla no prevista en el programa, colgándosela al mismo del cuello. La verdadera heroína de este ejercicio invernal es la subteniente Sofía Rojas, jefa de la segunda sección de comunicaciones. Sin su meticulosa preparación y su capacidad de planificación innovadora, que desafía lo convencional, este ejercicio habría terminado en un fracaso estrepitoso. Todos los soldados deben tomar como ejemplo su espíritu militar y su profesionalismo. Es un orgullo tener a una oficial como la subteniente Rojas en nuestra división. Los elogios del comandante fueron extraordinarios. Su imagen, subiendo al estrado para recibir la medalla, era como un rayo de esperanza en un campo de batalla desolado. Las miradas de duda y desprecio que había recibido al principio se habían transformado por completo en asombro y respeto. Sus colegas oficiales ya no se atrevían a tratarla a la ligera, y los suboficiales no tuvieron más remedio que reconocer su capacidad de mando. La moral de los soldados de la segunda sección estaba por las nubes. Al ver a su jefa recibir una medalla del propio comandante de la división, se alegraron como si el premio fuera para ellos y la levantaron en andas. La mejor, mi subteniente. Nuestra jefa es de clase mundial. Leo Benítez observaba la escena desde la distancia, con una sonrisa serena. Consideraba que conocer a una líder como Sofía Rojas era la mayor suerte y el mayor honor de su vida militar. Pero cuanto más brillante es la luz, más oscura y densa es la sombra que proyecta. Cuanto más aumentaban los elogios a Sofía, más profundo y viscoso se volvía el rencor en los corazones de Morales y Vargas. En la cena de celebración en el casino de oficiales, Ricardo Vargas se acercó a Morales y echó más leña al fuego. Su voz era sibilina, como la de una serpiente. ¿Ve eso, sargento? Por culpa de esa pendeja, los veteranos como nosotros quedamos como unos inútiles. Ahora que hasta el comandante de la división la adula, se le van a subir los humos a la cabeza. ¿Va a seguir trabajando a las órdenes de una mocosa así, con sus 20 años de servicio? Morales no respondió, solo apuró un trago de grapa barata. Su rostro estaba rojo de ira y humillación. Había dedicado toda su vida al ejército y vivía del orgullo de su experiencia y habilidad. Pero ahora, Sofía, a quien había despreciado y tratado de pisotear por ser una novata, y sobre todo, una mujer, había demostrado ser infinitamente superior. Su orgullo estaba hecho añicos. Sus 20 años de carrera habían quedado reducidos a nada frente a la brillante actuación de Sofía en unos pocos días. Lo mismo le ocurría a Ricardo Vargas. El éxito de Sofía era como un reflector que iluminaba su propia incompetencia. No podía soportar la idea de que los rumores que había esparcido se volvieran ahora en su contra, convirtiéndose en flechas de burla y crítica. Tengo que destruirla. Tengo que cortarle las alas antes de que vuele más alto. Si no me deshago de ella, no podré sobrevivir aquí. Las miradas sucias de ambos hombres se encontraron en el aire. Fue el momento en que se formó un pacto de complicidad, una mezcla de deseo inmundo y envidia vil. Estaban dispuestos a venderle el alma al diablo para apagar para siempre la luz de Sofía Rojas. Ya no eran soldados. Eran bestias cegadas por los celos.
Sofía no se dejó embriagar por la gloria que la rodeaba. Al contrario, sentía una responsabilidad aún mayor y se mantenía alerta. Pero no se dio cuenta de la existencia de la densa sombra que se cernía sobre ella. Al haber atravesado la oscuridad para brillar, se había convertido, precisamente por esa luz, en un objetivo más peligroso y mortal. Se organizó un asado para todo el batallón para celebrar el éxito del ejercicio. Pero aquel evento, lejos de ser una celebración, se convirtió rápidamente en un escenario de humillación, donde la envidia y la malicia hacia Sofía explotaron. La protagonista de la noche era, por supuesto, Sofía. El jefe del batallón y otros oficiales se turnaban para ofrecerle vino y colmarla de elogios, pero en esos elogios se mezclaba una sutil corriente de celos y recelo. Subteniente, estuviste increíble. Pero si vas demasiado rápido, te ganarás muchos enemigos. Siempre hay que ser humilde. Te luciste con el comandante de la división, ¿eh? El próximo ascenso lo tenés asegurado. Sofía agradecía y aceptaba las copas a regañadientes, pero sentía claramente dos pares de ojos ardiendo en su espalda desde un rincón. Eran Morales y Vargas. En lugar de brindar, rumiaban su ira, observándola. Cuando la fiesta estaba en su apogeo, Ricardo Vargas se levantó, como si hubiera estado esperando el momento. Tambaleándose, fingiendo estar borracho, se acercó a Sofía y le pasó un brazo por los hombros. Bueno, señores. Un brindis por la heroína del día, la subteniente Rojas. Si no fuera por ella, a nuestro jefe de batallón y a todos nosotros nos hubieran echado a patadas, ¿no es así? Sus palabras sonaban a elogio, pero escondían un sarcasmo venenoso. Por tu culpa, por hacerte la genia, todos nosotros quedamos en ridículo. Sofía intentó apartar su brazo con una expresión de disgusto, pero Vargas la abrazó con más fuerza. Sofi, no te hagas la tímida. Tu colega te va a servir una copa especial. En ese momento, Morales, completamente borracho, se levantó de un salto con una botella en la mano y gritó. Su voz era el rugido de una bestia que ha perdido la razón. Cállense la boca. ¿Qué tanto escándalo? Tuvo suerte una vez, nada más. El ruidoso asado se silenció de golpe, como si hubieran arrojado un balde de agua helada. Todas las miradas se clavaron en él. Señalando a Sofía con el dedo, continuó, ver a una yegua como esta dándoselas de jefa de sección. Así está el ejército. ¿Qué sabe hacer además de lo que aprendió en los libritos del colegio militar? Seguro que anduvo moviendo el culo con los de arriba para que le dieran una medalla, ¿o no? Era una humillación pública, un insulto inimaginable. El rostro de Sofía se puso blanco como el papel. Delante de sus soldados, de todos sus colegas, su dignidad y su honor estaban siendo pisoteados sin piedad. Con voz temblorosa, replicó, Sargento Morales, se hace responsable de lo que acaba de decir. Es un claro insulto a un superior. ¿Responsable? ¿De qué? ¿Dije alguna mentira? ¿Quién no te vio haciéndote la linda con el comandante de la división? Andá a saber de qué conventillo saliste para venir a hacerte la guapa conmigo. La situación se tornó violenta. El capitán Ferreira y el jefe del batallón intervinieron para detenerlo. Morales, basta. Te pasaste de copas. Pero él ya había perdido el control. A su lado, Vargas fingía calmarlo, pero en realidad lo incitaba. Vamos, sargento, cálmese. La subteniente es nueva, no entiende cómo son las cosas. Sus palabras fueron como echar nafta al fuego. Sofía no pudo soportarlo más. Se puso de pie y, con una voz fría como el hielo, dijo, Sargento Primero Morales, lo denunciaré formalmente por insulto a un superior y difamación. Y a usted, Teniente Primero Vargas, no pasaré por alto su complicidad e instigación. Sus palabras, firmes y legales, hicieron que los rostros de Morales y Vargas se contrajeran. La fiesta se arruinó por completo. Sofía salió de aquel infierno. El aire frío de la noche le rozó las mejillas,
pero no pudo apagar la furia y la humillación que ardían en su interior. La locura llamada envidia era mucho más virulenta y contagiosa de lo que había imaginado. Paralizaba la razón de un hombre, destruía la disciplina de una organización y desgarraba el honor de un individuo. Sofía se dio cuenta de que ya no había marcha atrás. No era una simple pelea, era una batalla por su propia existencia como soldado. Decidió llevarlo formalmente ante un consejo de disciplina para poner fin a esa espiral de locura. Pero no podía saber que ese era solo el prólogo de una tragedia mucho más terrible. Era la última noche del ejercicio. La mayoría de las tropas, aliviadas y exhaustas, se preparaban para el repliegue. Pero la segunda sección de Sofía aún tenía la ardua tarea de inspeccionar y desmontar el equipo de comunicaciones. Sofía, aunque consciente de las consecuencias que acarrearía su decisión de denunciar a Morales y Vargas, se concentró en cumplir con su deber como comandante hasta el final, trabajando junto a sus soldados hasta altas horas de la noche. Después del incidente en el asado, el ambiente en la unidad era como el de una bomba de tiempo a punto de estallar. Sofía había solicitado formalmente, a través del capitán Ferreira, la sanción para ambos. Pero Ferreira la reprendió: no hagas tanto quilombo por una boludez. Aguantátela un poco, ¿por qué tenés que armar tanto lío? Solo le preocupaba que su compañía fuera mal vista y que eso afectara su ascenso. Cuando casi todo el trabajo estaba terminado, Sofía fue a hacer una última inspección a un pesado generador de respaldo instalado en las afueras del campamento. Había enviado a sus agotados soldados a descansar a los barracones. El generador estaba ubicado en un lugar apartado, detrás de un viejo depósito de suministros. En la oscuridad total, la única luz era la de su linterna. Justo cuando terminaba la inspección y se daba la vuelta, una sombra más densa y pesada que la propia oscuridad se abalanzó sobre ella. No tuvo tiempo de gritar. Una mano enorme le tapó la boca. Un olor rancio a alcohol y una respiración agitada, animal, le golpearon el oído. Era el sargento Morales. Sus ojos, inyectados en sangre, brillaban con odio y locura. Por tu culpa. Por tu puta culpa. Mis 20 años en el ejército se van a la mierda. Había perdido completamente la razón. Se abalanzó sobre ella. Sofía intentó resistirse, buscar un punto vulnerable, pero su fuerza abrumadora y su violencia despiadada anularon cualquier defensa. Te atreviste a denunciarme. Pendeja atrevida y arrogante. Tengo más años de servicio que vos de vida. No voy a dejar que una mocosa como vos ensucie mi honor. Morales la agarró del cuello de la guerrera y la arrojó al suelo como si fuera un saco de papas. Luego la levantó y la empujó brutalmente contra el pesado y frío generador de acero. Si vos no estuvieras. Si nunca hubieras venido acá, todo estaría tranquilo. Si tan solo desaparecieras. Rugiendo como una bestia, la sujetó por su delgado torso, le dobló el cuello y lo estrelló con toda su fuerza contra una esquina afilada del generador. Crack. Un sonido sordo y espantoso resonó en la oscuridad. Sin casco ni protección alguna, fue el sonido de sus vértebras cervicales rompiéndose. Toda la fuerza abandonó el cuerpo de Sofía en un instante. Ni siquiera pudo gritar. Su visión se oscureció y todos los sonidos del mundo se desvanecieron. La sensación en sus brazos y piernas desapareció en un segundo, como si una máquina se hubiera desconectado. Su cuerpo ya no era suyo. Su conciencia, junto con el cielo que se derrumbaba, cayó en una oscuridad infinita. La última lágrima que brotó de sus ojos cayó sobre la tierra helada. Era la noche en que una estrella cayó del cielo. Morales, con la respiración entrecortada, miró el cuerpo inerte de Sofía. Por un momento, al darse cuenta de la gravedad de lo que había hecho, entró en pánico, pero rápidamente su rostro volvió a adoptar una expresión vil y calculadora. Fue entonces cuando otra figura emergió de la oscuridad. Ricardo Vargas. Lo había estado observando todo desde el principio. Desde el momento en que Morales atacó a Sofía, la golpeó sin piedad y finalmente le partió el cuello.
no se acercó a Sofía. En su lugar, se acercó el aterrorizado Morales, le puso una mano en el hombro y le susurró. Su voz era fría y calculadora, como la de una serpiente. Sargento, reaccione. Si la dejamos así, los dos vamos a terminar en la cárcel por asesinato. Esto fue un accidente. La subteniente Rojas se resbaló en la oscuridad, se cayó y se golpeó la cabeza contra el generador. Entendido. Yo soy el testigo. Y eso es lo que voy a declarar. Esa noche, el cielo de una joven y brillante oficial se derrumbó. Y quienes lo derrumbaron fueron una bestia que perdió la razón y un demonio que no solo instigó y observó la locura de la bestia, sino que planeó usarla para su propio beneficio. Cuando la conciencia de Sofía regresó débilmente, lo que la asaltó fue el olor a sangre y desinfectante, y el tacto frío de una cama de hospital. Podía abrir los ojos, pero no sentía ni podía mover nada de su cuello para abajo. Una terrible sensación de alienación, como si su alma se hubiera separado de su cuerpo, le invadió. Médicos y enfermeras militares se movían a su alrededor. A su lado estaban el capitán Ferreira, con el rostro pálido, y Ricardo Vargas, fingiendo preocupación. Fue un lamentable accidente. Estaba haciendo una última inspección del equipo, se resbaló en la oscuridad y se golpeó la cabeza contra el generador. Todos, como si se hubieran puesto de acuerdo, decían lo mismo. Era una mentira descarada. Sofía intentó abrir la boca para decir la verdad. No. No fue un accidente. Fue el sargento Morales. Pero de su garganta solo salió un siseo inaudible. Sus cuerdas vocales también estaban paralizadas. Con la mirada, con una expresión desesperada, suplicó. No es verdad. No fue un accidente. Poco después, un oficial de asuntos internos del batallón llegó para investigar. El único testigo, Ricardo Vargas, declaró. Con lágrimas en los ojos, interpretó el papel de un hombre traumatizado por presenciar una tragedia. Estaba de ronda y escuché un gemido detrás del depósito. Corrí y encontré a la subteniente Rojas sangrando en el suelo. No había nadie más. Parecía que se había golpeado la cabeza con la esquina del generador. Si la hubiera encontrado un poco antes. Lo siento mucho. Su actuación perfecta convenció a todos. O quizás, todos fingieron ser convencidos. Para los comandantes de la unidad, cerrar el caso como un accidente por negligencia de la víctima era mucho más conveniente y menos problemático que una investigación por agresión con un culpable claro. La violencia del agresor, la mentira cobarde del testigo, y a esto se sumó el egoísmo del capitán Ferreira. Temiendo que el incidente manchara su legajo y afectara su ascenso, y que dañara el honor de la unidad, se apresuró a cerrar el caso como un accidente. Incluso retrasó deliberadamente el contacto con la persona que figuraba en la ficha de emergencia de Sofía, su padre. Presentó un informe falso a sus superiores, indicando que la paciente se encontraba en un estado de shock severo y necesitaba reposo absoluto, por lo que se prohibía todo contacto externo, incluidas las visitas familiares. Temía que la verdad se filtrara. El coro de silencio cantado por el agresor, el testigo y el comandante fue perfecto. Vertieron una gruesa capa de cemento sobre el cadáver de la verdad, enterrando la vida de una persona por completo. Sofía, con su cuerpo inmóvil y su lengua muda, solo podía escuchar ese terrible coro de silencio mientras derramaba lágrimas de sangre. Su lucha había sido derrotada de la manera más trágica. El caso se cerró rápidamente como un accidente por negligencia personal. El sargento Morales no recibió ningún castigo, es más, le dieron unos días de licencia por el estrés y el esfuerzo durante el ejercicio. Delante de los demás soldados, fingía compasión con descaro, pobre mina, se pasó de rosca con el entusiasmo y así terminó. Una lástima, pero se lo buscó. Ricardo Vargas recibió un reconocimiento del jefe del batallón por ser el primer testigo y actuar con rapidez. En la unidad, Sofía pasó a ser considerada una oficial tonta y desafortunada que, por exceso de ambición, había provocado un grave accidente.
Los soldados de la segunda sección, que intuían la verdad, fueron sometidos a una estricta orden de silencio. La justicia fue abandonada en un lugar frío y oscuro. Sofía fue trasladada al Hospital Militar Central en Buenos Aires para un examen exhaustivo. Y allí recibió un diagnóstico que equivalía a una sentencia de muerte para el resto de su vida. Lesión completa de la quinta vértebra cervical, resultando en cuadriplejía. La médula espinal está completamente seccionada. Con la tecnología médica actual, la recuperación es imposible. Deberá pasar el resto de su vida en una cama, dependiendo de un respirador artificial. La voz del médico era fría y distante. El futuro de la brillante oficial, la mejor de su promoción en el colegio militar, la que había generado tantas expectativas, terminó en un instante. Ya no era un soldado, ni nada. Era solo un cuerpo que respiraba. Su padre, el general Julián Rojas, solo había sido informado de que su hija había sufrido un desafortunado accidente durante un ejercicio, pero desconocía la terrible verdad de la cuadriplejía y se consumía de angustia. El hospital y la unidad bloquearon sistemáticamente cualquier contacto directo entre ella y su familia. La estabilidad mental de la paciente es la máxima prioridad. Actualmente sufre un grave trastorno de estrés postraumático con síntomas de fobia social, era la mentira con la que los mantenían a raya. Más que el dolor físico, lo que la torturaba era un profundo sentimiento de impotencia y traición que carcomía su alma. El hecho de que quienes la habían destruido estuvieran viviendo sus vidas, riendo, mientras ella tenía que depender de una máquina incluso para respirar, la volvía loca. Papá, tío Mateo, tío Damián, lo llamaba en su mente con desesperación. Si tan solo se supiera la verdad. Pero su voz no llegaba a nadie. Estaba completamente aislada en una isla dentro de ese enorme hospital, de esa gigantesca organización llamada Ejército. Cada noche, mirando las gotas transparentes caer del suero colgado sobre su cabeza, sentía las lágrimas escaparse de su cuerpo. Sobre su voluntad de acero, lágrimas ardientes caían sin cesar. El mundo de Sofía se había detenido por completo en el techo blanco de una habitación de hospital. Lo único que podía hacer era parpadear y, con un movimiento casi imperceptible, girar la cabeza para ver el cuadrado de cielo en la ventana. El tiempo perdió su significado, el día y la noche solo se distinguían por el cambio de luz y el relevo de las enfermeras. A su lado solo estaban las enfermeras militares, que trataban su cuerpo como una máquina, y el capitán Ferreira, que la visitaba de vez en cuando para preguntar formalmente cómo estaba. Sus visitas eran más para vigilarla, para asegurarse de que no se comunicara con el exterior y revelara la verdad. Comprobaba su estado, buscando cualquier cambio en su mirada, cualquier signo de que pudiera haberse recuperado lo suficiente como para escribir. Su cuerpo se fue atrofiando. Los músculos, una vez firmes, desaparecieron, dejando un cuerpo esquelético sobre las sábanas blancas. No quedaba nada de la joven oficial, vibrante y saludable. Ni siquiera tenía el valor de mirarse en un espejo. Lo que la hundió aún más en la desesperación fueron las noticias de sus agresores, que escuchaba en las conversaciones casuales de las enfermeras. Se rumoreaba que el sargento Morales estaba a punto de retirarse con honores y había solicitado una generosa pensión militar. También se decía que Ricardo Vargas había sido ascendido a un codiciado puesto en el Estado Mayor General del Ejército en Buenos Aires, como recompensa por su meritorio desempeño en el ejercicio. Habían destruido su vida por completo y sin ningún remordimiento, seguían prosperando. Cada vez que escuchaba esas noticias, sentía que vomitaba sangre. Tenía pesadillas todas las noches. El terrible recuerdo de aquella noche, el sonido de sus huesos rompiéndose y el rostro burlón de Vargas aparecían alternativamente para atormentarla. En sus sueños, gritaba y luchaba, pero en la realidad, no podía emitir ni el más mínimo gemido. Las lágrimas eran su única forma de expresión. Sería mejor morir. Por favor, que alguien me mate. Pensó en el suicidio innumerables veces. Pero ni siquiera tenía la capacidad de quitarse la vida. Solo podía soportar este infierno, como un cadáver viviente. En su mundo detenido, su alma se apagaba lentamente.
Pensó que quedaría atrapada en esa habitación para siempre, olvidada por todos. Sin ninguna esperanza, sin ninguna salvación. Mientras Sofía se ahogaba en el pantano más profundo de la desesperación, había una persona que no la olvidaba, que sufría y la observaba desde la distancia. Era el soldado Leo Benítez, de su antigua sección. A pesar de su carácter tranquilo e introvertido, era un joven inteligente y con un fuerte sentido de la justicia. Había sido testigo de todas las injusticias y horrores que Sofía había sufrido, y en secreto, alimentaba las brasas de la ira. Intuía que lo que le había pasado a su jefa de sección no fue un accidente, sino una agresión. El ambiente tenso del asado y la actitud descarada de Morales y Vargas después del incidente lo decían todo. Pidió permiso para visitarla en el hospital militar. Pero tanto la unidad como el hospital rechazaron su solicitud repetidamente, argumentando que la paciente necesita tranquilidad y sufre de fobia social. No se rindió. Contactó a un viejo amigo del colegio que trabajaba en la capellanía del hospital y, rogándole, consiguió una breve visita de 5 minutos. Al entrar en la habitación, Leo Benítez se quedó sin palabras al ver a Sofía en la cama. No quedaba nada de la comandante segura y brillante que había conocido solo unos meses antes. Verla tan delgada, con una expresión vacía, mirando al techo, le hizo imposible contener las lágrimas. Tenía un tubo en la garganta para ayudarla a respirar y su cuerpo estaba conectado a varias máquinas. Mi subteniente. Soy Benítez. Leo Benítez. ¿Se acuerda de mí? Al oír su voz, las pupilas vacías de Sofía se movieron débilmente. Parpadeó 2 veces, muy lentamente. Fue su respuesta. Con ese pequeño gesto, Leo supo que lo había reconocido, y la emoción contenida estalló. Miró a su alrededor y luego se acercó para susurrarle al oído. Mi subteniente, no se rinda. Yo sé, y los demás muchachos también saben, que esto no fue un accidente. Yo voy a hacer lo que sea para que se sepa la verdad. Usted no está sola. Nosotros somos sus soldados. Su susurro fue como una pequeña onda en el corazón detenido de Sofía. El saber que alguien la recordaba, que alguien estaba de su lado, encendió una pequeña chispa en su alma agonizante. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas. Al salir de la habitación, Leo Benítez tomó una decisión. No podía seguir siendo un espectador de esa situación injusta y repugnante. No podía perdonar a esos demonios que habían destruido una vida y ahora ocultaban la verdad para protegerse. Juró que, arriesgando el resto de su servicio militar y quizás su futuro, revelaría la verdad al mundo. Comenzó a buscar la manera. Primero, intentó contactar a la familia de Sofía. Pero en su legajo figuraba como huérfana y no había forma de encontrar un contacto. En la unidad, se negaron a darle información, alegando privacidad de datos. Desesperado, eligió un camino peligroso. Se infiltraría en la oficina del capitán Ferreira y buscaría en su computadora el informe inicial del accidente de Sofía. Estaba seguro de que allí encontraría los datos de contacto de su verdadera familia. Usando su turno de guardia nocturna como excusa, se coló en la oficina. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, buscó en los archivos de la computadora. Finalmente, encontró un archivo llamado Informe Final, Accidente Subteniente Rojas. Dentro, junto con la descripción del accidente, encontró la información de contacto de emergencia, padre, general de división Julián Rojas, comandante de la Guarnición Militar Buenos Aires. Comandante de la Guarnición Militar Buenos Aires. Leo Benítez no podía creer lo que leía. El padre de Sofía era un general de 2 estrellas. Quedó atónito. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, si su padre tenía tanto poder, había permitido que todo esto sucediera? Pronto lo comprendió. La unidad había ocultado meticulosamente este hecho, y tampoco le habían contado la verdad al general Rojas. Temerosos del poder del padre, habían bloqueado la verdad por completo. Supo que no podía dudar más. Inmediatamente,
comenzó a escribir una carta. Pero el destinatario no era el general Julián Rojas. Pensó que si el padre intervenía directamente, podría convertirse en un problema político interno o ser visto como un abuso de poder. Decidió apelar a alguien más alto, alguien que pudiera moverse con más sigilo. En el mismo informe, había encontrado los nombres del tío mayor y del tío menor. Y eligió. En el sobre, escribió, General de Brigada Damián Rojas, Dirección General de Inteligencia. El tío menor de Sofía. Creyó que el jefe de la inteligencia militar, que manejaba toda la información y los secretos del ejército, sería capaz de desenterrar la verdad de la manera más rápida y precisa. En la carta, detalló todo lo que había visto y oído, la humillación en el asado, la actitud descarada de los agresores después del incidente y el terrible estado de Sofía. Esto no fue un accidente, mi general. Fue un intento de asesinato. Por favor, salve a una soldado inocente. Sin que nadie lo viera, depositó la carta en el buzón de la base. La suerte estaba echada. ¿Podría una sola carta derribar el gigantesco muro de silencio? Esperó el resultado con el corazón en un puño. La carta enviada por el soldado Leo Benítez llegó a la sede de la Dirección General de Inteligencia a través del correo militar. Entre montañas de informes de inteligencia y trámites burocráticos, era casi imposible que una carta enviada por un simple soldado conscripto al jefe de la dirección llamara la atención. Pero, como si fuera obra del destino o una intervención divina, la carta fue vista por un suboficial durante la clasificación y finalmente llegó al escritorio del general de brigada Damián Rojas. Damián abrió la carta con indiferencia, pero al ver el nombre de su sobrina, Sofía Rojas, se quedó helado. Con una mirada penetrante, leyó la carta de un tirón. Con cada línea, su rostro, normalmente impasible, se contraía de ira y horror. Lesión completa de la quinta vértebra cervical. Cuadriplegia. Dependencia de un respirador artificial. Agresión intencionada por parte de Morales y Vargas. El contenido de la carta era radicalmente diferente de la versión que conocía, la de una lesión de columna por un desafortunado accidente durante un ejercicio. Era, en pocas palabras, una denuncia espantosa que afirmaba que su sobrina había sido prácticamente asesinada dentro del ejército, y que toda la unidad estaba encubriendo el hecho de forma organizada. Inmediatamente, convocó en secreto a su equipo de élite de la dirección. Su voz era fría y dura como el acero. Lo que voy a decir no sale de esta habitación. Reúnan toda la información relacionada con el accidente de la subteniente Rojas en el batallón de comunicaciones de la Quinta División, desde el primer informe hasta hoy. Registros de comunicaciones, historiales de llamadas de todos los involucrados. Quiero todo en mi escritorio en 1 hora. Investiguen a fondo a todos los implicados, Morales, Vargas, Ferreira y a cada oficial del batallón. No dejen piedra sobre piedra. Luego, con mano temblorosa, estableció una comunicación de máxima seguridad con su hermano mayor, el general Mateo Rojas, jefe del Estado Mayor, y con el padre de su sobrina, su segundo hermano, el general Julián Rojas. Hermanos, necesito que vengan a mi oficina de inmediato. Es sobre Sofía. Algo muy grave. Poco después, los 3 hermanos, los 3 hombres más poderosos del ejército argentino, estaban reunidos en su oficina. Damián les entregó la carta de Leo Benítez. A medida que la leían, los rostros de ambos generales se volvieron cenicientos. Julián, el padre, al terminar de leer, se derrumbó en una silla, sollozando. La culpa y la rabia por haber estado ciego mientras su hija sufría un infierno le destrozaron el corazón. El general Mateo Rojas, el jefe del ejército, trascendió el dolor para sumergirse en una furia volcánica. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Puso una mano en el hombro de su hermano que lloraba. Se atrevieron. Esos gusanos se atrevieron a tocar a mi sobrina. A la hija de mi hermano. Tomó una decisión. Esto no sería una simple investigación. Sería una guerra. Una guerra de exterminio sin piedad contra aquellos que habían destruido a su familia.
Ya no era el jefe del Estado Mayor del Ejército argentino. Era un tigre furioso, listo para cazar a la manada de hienas que había matado a su cachorro. Damián, usa toda tu red de inteligencia para identificar a cada uno de los implicados, sin excepción. Sus familias, sus parientes, sus finanzas, todo. Julián, ve al hospital ahora mismo y quédate al lado de Sofía. Y no dejes que nadie se le acerque hasta que yo haya limpiado toda esta basura. Convocó de urgencia a su Estado Mayor en su despacho. Su semblante era tan sombrío y letal como si fuera a declarar la ley marcial. A partir de este momento, emito una orden especial bajo mi autoridad como jefe del Estado Mayor General del Ejército. Todos los implicados del Batallón de Comunicaciones de la Quinta División, sin excepción, serán identificados y sometidos a un consejo de guerra. El nombre de la operación es Guillotina. Voy a cortarles el cuello a esos desgraciados con mis propias manos. Desplieguen inmediatamente a la Unidad de Operaciones Especiales de la Policía Militar y detengan a todos los implicados en el acto. Si oponen resistencia, están autorizados a disparar a matar. Una carta manchada de lágrimas había atravesado el corazón de las Fuerzas Armadas argentinas.